goma, oleoresina, resina, oleogoma resina, concreto, absoluto. Bueno, son demasiados términos, es todo como muy confuso, ¿no? A veces. Bueno, yo soy Begoña Sánchez de la Escuela Esenco y este vídeo es para aclarar algunos de estos términos para que, no sé, los entendamos un poquito mejor y sepamos trabajar con ello, ¿ok? A mí personalmente me encanta la jara del ládano, me encanta, me apasiona, es un aroma muy cálido, muy resinoso, balsámico, ambarado. De hecho, se utiliza muchísimo en perfumería porque hace como que un perfume con un olor ambarado, a ámbar. Es exquisito y realmente se utiliza en grandes perfumes, en la perfumería de lujo. Cuando nosotros destilamos lo que son las hojas, las ramitas del Cistus ladanifer, obtenemos el aceite esencial, que es maravilloso. O sea, es un aroma que perdura, es muy acogedor, muy profundo, ¿ok? Y es espectacular. Ahora, esa planta exuda, es decir, saca para afuera una resina, y se llama resina esa sustancia que sale de una planta, y es soluble en grasas o en alcohol, pero no soluble en agua, tenlo en cuenta, no es soluble en agua. Entonces, esa planta exuda esa resina y el sol la va secando, la va transformando, va uniendo las sustancias, ya no es lo mismo como cuando está dentro de la planta, sino que hay unas uniones a veces muy difíciles de disolver en aceite. Ya, ahora veremos. Pero se le llama resina, ¿vale? Se le llama resina porque no es soluble en agua. Cuando tú esa resina la pones en hesano, el resultado final es un resinoide, se llama resinoide. ¿Por qué? Porque la materia prima que tú utilizaste para ser bañada por hesano es una materia prima que ya está transformada, ya está secada por el sol, por el ambiente. No es una flor fresca, por ejemplo, no son los pétalos de rosa recién cogidas, no son los pétalos no es el jazmín recién cogido, no, es una resina que ya lleva al aire, aunque estuviera en la planta. Entonces, este resinoide, ¿vale? Huele exquisito, exquisito. ¿Vale? Puedes decir, voy a usarlo en yoyoba, lo macero en yoyoba y así me da pues un macerado con un aroma muy cálido. Te recuerdo, la yoyoba no es un aceite, es una cera y está bien, va a extraer ciertos componentes y te va a quedar un olor profundo y un color un poquito más oscuro en la yoyoba, ¿no? Pero va a dejar atrás otros componentes porque aquí las moléculas que tiene son como muy grandes, pero el problema no solamente es que sean grandes, sino que se unieron sustancias entre sí y son difíciles de separar. Entonces, ¿qué pasa? Que como la yoyoba es una cera, si la pones en un aceite, ¿vale? Hay otras sustancias que están unidas entre sí, se han transformado y hay como unas terminaciones químicas en esas sustancias que se unirían más un poquito a la glicerina, y los aceites vegetales tienen glicerina porque son triglicéridos. Entonces, en un aceite vegetal tendrías otro tipo de perfume, te quedaría otro tipo de aroma,
que no te quedaría en la yoyoba. Pero si lo pones en alcohol, te quedaría mucho más parecido al aroma completo de la resina, porque esto es totalmente, entre comillas, se disuelve en alcohol. Pero ¿qué pasa? Aquí también hay a lo mejor restos de hojas o de polvo, o eso todo hay que filtrarlo, o sea, no es todo soluble, y luego hay unos pigmentos que tenga la planta que también se te quedarían en el residuo, ¿vale? Entonces, recuerda, resina, exudado de una planta que es soluble en grasas o en alcohol, pero no en agua. Resinoide es cuando tú pones esto en un solvente, pones la resina en un solvente, pero esa resina ya está secada, no es algo fresco, porque el medio ambiente la resecó, ya la transformó, entonces obtienes un resinoide. Ahora, fijaros, esto es incienso. Puedes coger incienso, mirra, es óleo, goma, resina. ¿Por qué? Porque aquí hay componentes típicos de la resina, son resinas, que se disuelven en grasa y en alcohol, pero tiene otra parte que se llaman gomas, que las gomas no se disuelven en grasas, solo se disuelven en agua porque son como azúcares, ¿vale? Entonces aquí tienes de las dos. Por ejemplo, la goma de acacia no se te disuelve en el aceite, no se te disuelve en grasa, tampoco se disuelve en alcohol, solo se disuelve en agua. Y aquí tienes de las dos, por eso es óleo, goma, resina, ¿ok? ¿Qué pasa? Que cuando tú la tienes en el árbol de incienso o la resina y la extraes, ya está seca, ¿vale? Ya está transformada por el medio ambiente, el sol, los rayos, el aire. Y cuando tú la pones en hesano, obtienes también un resinoide, porque utilizaste un material que ya está seco, no lo obtuviste de algo fresco. Por ejemplo, y te doy algo que no sería un resinoide, por ejemplo, pues las flores recién cogidas de jazmín. Cuando tú las pones en hesano, el resultado final no es un resinoide, se llama concreto, ¿vale? Que es como una cera, te queda como si fuera, esta es una cera de abejas, ¿no? Pues te queda como una cera, una cosa así. Eso sería un concreto, que, bueno, luego lo bañan en alcohol, evaporan el alcohol, filtra, bueno, todo eso y da lugar al absoluto, ¿ok? Entonces, no sé si quedaría claro lo que es goma. Es una sustancia como la goma de acacia que exuda una planta, pero es soluble en agua, no en grasas ni alcohol, ¿vale? Luego, resina, un exudado de árbol, de un árbol o de una planta que solamente es soluble en grasa o alcohol, pero no en agua. Resinoide, se le llama resinoide o bien a una resina o bien a una oleoresina que se ha bañado en un solvente, ¿vale? Y se llama resinoide porque se extrajo la resina con solvente, pero la resina estaba ya seca, no una planta fresca. Cuando nosotros, por ejemplo, imagínate que quieres hacer concreto de jazmín o concreto de rosas, ahí utilizas la planta fresca, los pétalos de rosa fresco, el jazmín fresco, lo sumerges en hesano, eso
¿vale? Cuando se disuelve, te da un concreto, lo bañas en alcohol, se enfría totalmente porque las rosas, el jazmín, tienen ceras. Entonces, si tú enfrías eso, ¿vale? Si lo enfrías, ves que las ceras se quedan abajo y entonces ese líquido viscoso lo apartarías. Y en ese líquido viscoso evaporarías el alcohol. Hay un aparato que lo hace, se evapora y lo que queda se le llama absoluto de rosa o absoluto de jazmín. ¿Ok? Espero que te haya interesado este vídeo. No sé si habrá quedado muy claro, pero recuerda también que la oleoresina, si tú una oleoresina la pones en jojoba o en aceite vegetal, te va a dar una parte, vas a obtener una parte de componentes, se van a quedar atrapados en el aceite, vas a tener un olor. Si lo pones en agua, vas a tener otro, porque el agua atrapa unos componentes que tiene la goma y el aceite, la grasa, atrapa otros componentes que tiene, pero la resina, no la goma. Y esto tiene de las dos cosas. Parece difícil, pero si repasas una y otra vez el vídeo, creo que te quedará un poquito más claro. Espero que te haya encantado este tema y espero verte en escuelesenco.com.